Robert Kiyosaki, el autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, revolucionó la forma en que millones de personas entienden el dinero, la riqueza y la libertad financiera. Su vida es un testimonio de cómo las ideas pueden transformar destinos, de un joven que aprendió dos visiones opuestas sobre el dinero a convertirse en un referente mundial en educación financiera. En este episodio exploraremos su historia, sus lecciones más poderosas y cómo sus enseñanzas pueden ayudarte a cambiar tu manera de pensar sobre el dinero y las oportunidades. Bienvenidos a Aprendiendo de los Mejores. Hoy, pues nos sumergimos en la vida y la filosofía de Robert Kiyosaki, una figura controversial para algunos, pero sin duda influyente. Sí, totalmente. Kiyosaki nace en Hawái allá por 1947. Se le conoce principalmente, claro, por Padre Rico, Padre Pobre, un libro que, popularizó masivamente el concepto de libertad financiera. Es empresario, inversionista, autor, una figura multifacética. Y el corazón de su historia, como mencionabas, es ese contraste entre las dos figuras paternas que él describe. Es casi una parábola moderna, ¿no? Exacto. Por un lado, su padre pobre, su padre biológico, un hombre con alta educación formal, un ejecutivo universitario, que le aconsejaba el camino tradicional. Ve a la escuela, saca buenas notas, busca un empleo seguro, ahorra. Pero, según cuenta Kiyosaki, vivía con constantes apuros económicos. El camino seguro, digamos, el que a muchos nos enseñaron. Así es. Y por el otro lado, el padre rico. El padre de su mejor amigo. Un empresario que, fíjate, no tenía tanta educación formal avanzada, pero poseía una inteligencia financiera práctica impresionante. Él le daba enseñanzas sobre cómo funciona el dinero de verdad, sobre invertir, sobre crear negocios. Entonces, ahí está el conflicto central que él plantea. La seguridad del empleo contra la búsqueda de libertad y, de abundancia a través de la inteligencia financiera. Exactamente. Y esa tensión, esa dualidad de consejos, es lo que marca su camino. A lo largo de esta charla, veremos cómo sus experiencias, como la milicia, o sus propios fracasos empresariales, moldearon su perspectiva y sus enseñanzas. Perfecto. Pues antes de meternos de lleno en esas experiencias y lecciones, queremos invitar a quienes nos escuchan a suscribirse aquí en Aprendiendo de los Mejores. Activen las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exploraciones. Agradecemos muchísimo su apoyo, de verdad nos ayuda a seguir creando este contenido. Sí, muchas gracias a todos. Ahora sí, entremos al primer pilar, esa etapa formativa, la decisión de ir a la milicia y sus primeros tropiezos en los negocios. Porque no todo fue éxito inmediato, ¿verdad? Para nada. De hecho, es interesante cómo, en lugar de seguir el camino académico que su padre pobre le recomendaba, él decide unirse a los marines. Una decisión bastante radical, ¿no? Sí, totalmente. Y sirvió en Vietnam como piloto de helicópteros de combate. Las fuentes que revisamos para esto destacan cómo esa experiencia, más allá de lo obvio, le forjó un carácter particular. Claro. Hablan de disciplina férrea, de perseverancia ante la adversidad, de aprender a tomar decisiones críticas bajo una presión extrema. Él mismo ha dicho que eso fue fundamental para su mentalidad posterior en los negocios. Una especie de entrenamiento de combate para el mundo empresarial. Entiendo. Y al regresar, ¿cómo fue esa transición al mundo de los negocios? No fue un camino directo a escribir libros. ¿O sí? No, para nada. Primero intentó emprender. Fíjate, en 1977 funda su primera compañía. Vendían unas billeteras de nylon y velcro pensadas para surfistas. Al parecer tuvieron un éxito inicial bastante bueno. Ah, mira. ¿Y qué pasó? Pues, según se cuenta, cometió errores clásicos de principiante. Se enfocó demasiado en bajar costos, quizás sacrificando calidad, y pronto la competencia extranjera, más barata, le comió el mercado. La empresa quebró. Primer gran golpe. Uf, doloroso, me imagino. ¿Y se rindió? No, lo volvió a intentar. En los años 80 se metió en el negocio de las camisetas de heavy metal. Otro nicho, otra apuesta. ¿Y eso funcionó? Tampoco. Otro fracaso. Parece que el problema fue la rapidez con que cambian las modas en ese sector. No pudo adaptarse a tiempo y, la empresa también se fue a pique. Cayó en insolvencia. Vaya, 2 intentos, 2 fracasos importantes. ¿Qué consecuencias tuvo esto para él personalmente? Fueron graves. Él mismo ha relatado que acumuló deudas enormes, pasó por bancarrota e incluso llegó a vivir un tiempo en su coche junto con su esposa Kim. Una situación límite, la verdad. Es fuerte. Pero aquí viene el punto de inflexión que mencionabas, ¿no? El cómo procesó esos fracasos. Exacto. En lugar de verlo como una derrota definitiva, como el fin del camino, lo tomó como una lección carísima, pero una lección al fin. Decidió usar esa experiencia, ese dolor, para enseñar a otros. Empezó a dar charlas motivacionales y de educación financiera. Ah, o sea que el origen de su fortuna,
la que conocemos hoy, no viene realmente de esos primeros negocios fallidos. No para nada. Viene principalmente de la venta de sus libros, empezando por Padre Rico, Padre Pobre, y de sus seminarios, juegos de mesa educativos como Cashflow y otras empresas relacionadas con la educación financiera. Los fracasos fueron, digamos, el combustible para encontrar su verdadera beta. Qué interesante. Entonces, la lección clave de esta etapa es ver el fracaso no como un muro, sino como un trampolín. Hay una cita suya que creo que resume esto bien, algo como... Sí, la que dice, los perdedores se rinden cuando fracasan. Los ganadores fracasan hasta que consiguen el éxito. Es una mentalidad muy particular ante el error, ¿no? Verlo como parte inevitable del proceso de aprender y de avanzar. Y no es el único caso, claro. Hay muchos ejemplos de personas exitosas que tuvieron fracasos estrepitosos antes de triunfar. Pienso en James Dyson, el de las aspiradoras. Claro, un gran ejemplo. Él pasó, creo, unos 15 años desarrollando su aspiradora sin bolsa. Hizo más de 5,000 prototipos fallidos. Invirtió todo su dinero. Imagina la frustración. Pero cada fallo era información, aprendizaje, y al final revolucionó la industria. Exacto. O Soichiro Honda, fundador de Honda Motors. Otro caso increíble. Fue rechazado para un puesto de ingeniero en Toyota. Luego, su propia fábrica fue bombardeada durante la guerra. Y después, un terremoto la destruyó. Podría haberse rendido 1000 veces. Pero no lo hizo. Usó esos reveses como motivación. Empezó poniendo un pequeño motor a una bicicleta en la posguerra japonesa, cuando la gasolina escaseaba. Y de ahí, construyó el imperio Honda. Pura adaptación. Y si nos vamos a la política, Abraham Lincoln. Antes de ser presidente, tuvo fracasos en negocios, sufrió una quiebra, perdió múltiples elecciones. Fue una cadena de derrotas. Cierto, pero cada una de esas caídas parece que fortaleció su perseverancia, su convicción, y terminó siendo uno de los líderes más importantes de la historia. El fracaso como forjador de carácter. Fracaso como dato y no como juicio. Eso es lo que convierte los desastres en oportunidades. Como decía Rockefeller, siempre he intentado convertir cada desastre en una oportunidad. Una perspectiva muy poderosa. Y eso nos lleva directamente al segundo pilar, el lenguaje del dinero y el poder de la mentalidad. Porque Kiyosaki insiste mucho en que entender cómo funciona el dinero es crucial. Totalmente. Y su lección más famosa, la que repite constantemente, es la distinción entre un activo y un pasivo. Es la piedra angular de su filosofía financiera. Explícanos esa diferencia, tal como él la plantea. Es muy simple pero profunda. Un activo, según Kiyosaki, es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo. Así de directo. Suena sencillo, sí, pero él le da una vuelta interesante a conceptos tradicionales, ¿verdad? Como lo de la casa propia. Exacto. Ese es su ejemplo más, digamos, radical o polémico. Argumenta que tu casa, la que habitas, no es un activo, sino un pasivo. ¿Por qué? Porque generalmente te saca dinero cada mes. La hipoteca, los impuestos, el mantenimiento, los seguros. A menos que la pongas a generar ingresos. Por ejemplo, alquilando una parte es un gasto. Es un enfoque que choca con la idea común de que comprar casa es la mejor inversión. Claro, desafía esa creencia arraigada. Y el objetivo que él propone en lo que llama el juego del dinero es usar tus ingresos para adquirir activos. Activos que a su vez generen más ingresos, preferiblemente ingresos pasivos. Ingresos pasivos. O sea, dinero que recibes sin necesidad de estar físicamente trabajando en ese momento, como rentas de inmuebles, dividendos de acciones, regalías de un libro. Justo eso. Y la acumulación de suficientes activos que generen ingresos pasivos para cubrir tus gastos de vida es lo que él define como libertad financiera. Ya no dependes de un sueldo. Tus activos trabajan para ti. Y aquí es donde conecta fuertemente con la mentalidad. Hay una cita que mencionamos antes y que vale la pena repetir. Tu mente es tu principal activo. Así que ten mucho cuidado con la clase de consejo que dejas entrar en ella y de quién proviene. Es que para él, la construcción de riqueza no es solo técnica, es fundamentalmente un proceso mental, emocional y educativo. Dice algo así como que el 99.99% del éxito depende de tu actitud mental. La riqueza es, en gran medida, un estado de la mente. Eso resuena mucho con otros autores del desarrollo personal y financiero, ¿no? Como T. Harv Eker. Totalmente. Eker, en Los secretos de la mente millonaria, habla del proceso. Pensamientos llevan a sentimientos, sentimientos a acciones y acciones a resultados. Si quieres cambiar tus resultados, tus frutos, tienes que cambiar tus pensamientos y creencias subyacentes, tus raíces. Kiyosaki comparte esa visión. Necesitas un patrón mental de riqueza. Y no solo son los pensamientos internos, sino también la influencia externa.
se menciona la famosa idea de Jim Rohn. Sí, la de que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Es brutalmente cierta, ¿no? Si te rodeas constantemente de gente negativa, quejumbosa, que solo ve problemas, es muy difícil mantener una mentalidad de oportunidad y crecimiento. Te arrastran hacia abajo, inevitablemente. En cambio, si buscas la compañía de personas ambiciosas, optimistas, que están aprendiendo y actuando, eso te impulsa. El entorno es crucial para moldear esa mentalidad. Y hablando de fortalecer la mentalidad, este es un buen momento para mencionar una oportunidad. Para quienes sientan que necesitan trabajar en su enfoque mental, en su disciplina y en su capacidad de lograr metas, queremos hablarles del programa Mente Imparable. Así es un programa desarrollado por Universidad Online en colaboración con Florida Global University, diseñado precisamente para eso, para ayudar a las personas a construir una mentalidad ganadora, a superar bloqueos y a desarrollar la resiliencia necesaria para alcanzar objetivos ambiciosos, ya sean financieros o de cualquier otro tipo. Se enfoca en reprogramar creencias limitantes, fortalecer la autoconfianza y la disciplina. Porque, como dice Kiyosaki, y como estamos viendo, cambiar la forma de pensar puede hacer posible lo que antes parecía imposible. Exacto. Si sienten que este es un área en la que quieren crecer, pueden encontrar más información en el enlace que dejaremos en la descripción de este programa. Vale la pena echarle un vistazo. Definitivamente. Volviendo a la mentalidad como activo, ¿qué otros ejemplos hay de cómo este enfoque mental marca la diferencia? Bueno, pensemos en Suze Orman. Hoy es una gurú financiera muy reconocida, pero empezó como camarera. Perdió todo su dinero prestado en una mala inversión por confiar ciegamente en un broker. Vaya, otro fracaso inicial. Sí, pero en lugar de culpar al mundo, tomó una decisión. Estudiar finanzas ella misma, entender el juego, controlar sus emociones respecto al dinero. Invirtió en su propia mente, en su educación financiera, y a partir de ahí construyó su éxito. Su mente educada se convirtió en su mayor activo. Qué buen ejemplo de transformar una pérdida en aprendizaje y poder. También se menciona a la doctora Carol Dweck y su teoría de la mentalidad de crecimiento. Importantísimo. Dweck diferencia entre la mentalidad fija, creer que tus habilidades son innatas y no cambian, y la mentalidad de crecimiento, creer que puedes desarrollar tus habilidades a través del esfuerzo, el aprendizaje y la perseverancia. La gente con mentalidad de crecimiento ve los desafíos como oportunidades para aprender, no como amenazas a su ego. Y dice que la verdadera confianza no es creer que eres perfecto, sino estar dispuesto a crecer y aprender de los errores. Encaja perfectamente con lo que hablamos de Kiyosaki y el fracaso. Exacto. Y un ejemplo aún más extremo. Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente de los campos de concentración nazis. Sí, autor de El hombre en busca de sentido. Él observó que, incluso en las circunstancias más inhumanas imaginables, quienes lograban sobrevivir emocionalmente, quienes encontraban una razón para seguir adelante, eran aquellos que mantenían un propósito, un sentido. Podían controlar su respuesta interna, su actitud, aunque no pudieran controlar nada externamente. Su mente era su último refugio y su activo supremo. Es impresionante. Demuestra el poder de la mente incluso en situaciones límite. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto de forma práctica? ¿Qué pasos sugiere el enfoque de Kiyosaki para cultivar esta mentalidad? Bueno, se pueden extraer 2 acciones clave. Primero, auditar tu entorno. Pregúntate honestamente, ¿quiénes son esas 5 personas con las que paso más tiempo? ¿Me elevan? ¿Me inspiran? ¿Me retan a crecer? ¿O me arrastran con negatividad y limitación? Y ser selectivo, conscientemente buscar rodearte de influencias positivas. Difícil a veces, pero necesario. ¿Y la segunda? Tomar conciencia de tu diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo sobre el dinero, sobre tus capacidades, sobre las oportunidades? Eliminar la autocrítica destructiva, el no puedo, es muy difícil. Reemplazarlo activamente con afirmaciones positivas, con un lenguaje de posibilidad. La mente tiende a creer lo que le repites constantemente. Trabajar en uno mismo desde adentro y cuidar las influencias externas. Suena a un trabajo continuo. Lo es. Pero es la base sobre la cual se construye todo lo demás según esta filosofía. Muy claro. Y esto los lleva de forma natural al tercer pilar, el principio de la acción y lo que podríamos llamar el hambre incesante del líder. Porque tener la mentalidad correcta y entender los conceptos no es suficiente, ¿cierto? Para nada. Kiyosaki y muchos otros insisten en que la acción es lo que convierte las ideas en resultados. Una visión sin acción es solo una fantasía, una alucinación. Citan a Warren Bennis, un experto en liderazgo, que decía: el liderazgo es la capacidad de convertir una visión en realidad, y eso implica hacer cosas.
No basta con desearse rico o leer libros sobre finanzas. Hay que implementar, hay que moverse. Exacto. Se requiere acción diaria, consistente, disciplinada. Pequeños pasos acumulados a lo largo del tiempo. No esperar a tener el plan perfecto o a que desaparezca el miedo. Actuar a pesar del miedo. Mencionabas antes. Brian Tracy tiene una cita sobre esto, ¿no? Algo sobre cómo cada acto de disciplina fortalece a los demás. Sí, es genial. Cada acto de autodisciplina fortalece todos los demás actos de autodisciplina. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas en un área, levantarte temprano, hacer ejercicio, estudiar 1 hora al día, más fácil se vuelve ser disciplinado en otras áreas, como seguir tu plan financiero o buscar activamente oportunidades de inversión. Dice que es lo que realmente separa a las personas exitosas de las que no lo son. Y también está la idea de que la motivación no es la causa de la acción, sino a menudo la consecuencia. Exacto. Mucha gente espera sentirse motivada para empezar, pero frecuentemente es al revés. Empiezas a actuar, das el primer paso aunque no tengas ganas, y al ver un pequeño progreso, eso genera motivación para seguir. La acción alimenta la motivación. Tiene sentido. Y en cuanto al liderazgo, ¿qué características resalta este enfoque, más allá de la acción? Bueno, se habla de que el liderazgo moderno no se basa tanto en tener todas las respuestas, en el conocimiento estático, sino en la capacidad de aprender rápido, de adaptarse al cambio constante y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Y mencionan otra idea de Venice, la insatisfacción divina o constructiva. Sí, que los grandes líderes suelen ser personajes fundamentalmente insatisfechos, no en un sentido negativo o quejumbroso, sino en el sentido de que siempre creen que las cosas pueden ser mejores. Siempre están buscando cómo mejorar, cómo crecer, cómo innovar. Esa insatisfacción es el motor del progreso. Un hambre constante por aprender y mejorar. ¿Tenemos ejemplos de líderes que encarnen esta combinación de acción y hambre de crecimiento? Claro. Piensa en Richard Branson, el fundador de Virgin Group, un tipo que empezó vendiendo discos por correo. No era un experto técnico en aviación, ni en trenes, ni en telefonía móvil, pero tenía visión, carisma para inspirar a la gente adecuada y, sobre todo, una disposición increíble a asumir riesgos calculados y actuar. Y aprendía sobre la marcha, ¿no? Cometiendo errores y ajustando. Totalmente. Tiene una frase famosa. No se aprende a caminar siguiendo reglas. Se aprende haciendo y cayendo. Esa es la esencia. Lanzarse, probar, corregir, acción pura. Otro ejemplo histórico podría ser Andrew Carnegie. Sin duda. Un inmigrante escocés que llegó a Estados Unidos pobrísimo y terminó siendo un magnate del acero, uno de los hombres más ricos de su tiempo. ¿Cómo? Con una combinación de astucia para los negocios, disciplina férrea, un apetito insaciable por el conocimiento, era un gran lector y se autoeducó, y una constante reinversión y acción para expandir su imperio. No se quedó quieto esperando, actuó y aprendió. Y aquí vuelve a resonar otra idea de Jim Rohn que mencionaste. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Es clave esa frase. Pone el énfasis en el desarrollo personal como prerequisito del éxito externo. Tienes que trabajar más duro en ti mismo que en tu trabajo, como decía Ron. Leer, aprender nuevas habilidades, rodearte de las influencias correctas, desarrollar tu disciplina, tu liderazgo. El crecimiento personal atrae las oportunidades. Es una llamada a la acción constante sobre uno mismo. Y hablando de acción y liderazgo, este parece el momento perfecto para conectar con otra herramienta valiosa. Sí, para aquellos que sienten que es el momento de llevar su capacidad de acción y liderazgo al siguiente nivel, queremos hablarles del programa Leader Master. Exacto. Si la idea es no solo tener la visión, sino también la capacidad de ejecutarla, de inspirar a un equipo, de tomar decisiones estratégicas y lograr resultados, este programa está diseñado para eso. Leader Master busca entregar herramientas prácticas para planificar como los grandes estrategas, para comunicar e inspirar como líderes carismáticos y para actuar con la decisión y la eficacia de los ejecutores más destacados. Se trata de cómo liderar equipos efectivamente, tomar decisiones bajo presión y, en última instancia, alcanzar metas ambiciosas. El entrenamiento cubre áreas como visión estratégica, comunicación efectiva, gestión de equipos de alto rendimiento, resolución de conflictos, todo a través de casos reales, ejercicios interactivos, mentorías y herramientas que se pueden aplicar inmediatamente. Es un programa también de Universidad Online y Florida Global University, para quienes estén listos para dar ese salto y convertirse en el tipo de líder que convierte visiones en realidad. Pueden encontrar toda la información y cómo empezar en el enlace que también dejaremos en la descripción, leadermaster.com.
Una excelente oportunidad para quienes buscan activamente potenciar su liderazgo. Definitivamente. Bueno, hemos recorrido bastante terreno, desde las dos figuras paternas, pasando por los fracasos como aprendizaje, la importancia de entender los activos y pasivos, el poder de la mentalidad y ahora la necesidad imperante de la acción y el liderazgo. Si tuviéramos que recapitular la sabiduría central de Kiyosaki, tal como la hemos explorado hoy, Yo diría que el mensaje fundamental es que la riqueza y el éxito financiero, e incluso el éxito en otras áreas de la vida, dependen menos de las circunstancias externas y mucho más de una mentalidad cultivada deliberadamente y de una acción consistente y disciplinada. es decir, que los factores determinantes son internos. Cómo elegimos ver el mundo, oportunidades versus obstáculos, cómo gestionamos el riesgo, calculado versus evitación, y sobre todo, si actuamos o nos quedamos paralizados. Exacto. Y él contrasta mucho la mentalidad que llama rica con la pobre, no necesariamente en términos de dinero actual, sino de enfoque. La mentalidad rica ve oportunidades, se enfoca en el crecimiento, en las posibles recompensas y actúa para ganar. Mientras que la mentalidad pobre, según su visión, se enfoca en los obstáculos, en las posibles pérdidas, en los riesgos y actúa o no actúa, principalmente para no perder, por miedo. Es una diferencia fundamental en el enfoque que te lleva a tomar decisiones muy distintas día a día. Pero lo interesante, y creo que es un mensaje de esperanza, es que esta mentalidad no es fija. Se puede aprender, se puede reprogramar. Tenemos el poder de cambiar nuestro modelo financiero personal, nuestras creencias sobre el dinero y nuestras propias capacidades. Totalmente. No estamos condenados por nuestra crianza o nuestras experiencias pasadas. Podemos decidir activamente adoptar una mentalidad de crecimiento, aprender sobre finanzas, rodearnos de mejores influencias y empezar a tomar acciones diferentes por pequeñas que sean. Y eso nos lleva a una reflexión final, quizá un poco provocativa para quienes nos escuchan, basado en todo lo que hemos conversado. La pregunta sería, ¿en qué lado de la balanza siente cada quien que se encuentra hoy predominantemente? ¿Operando desde la búsqueda de oportunidades y actuando para ganar, o más bien desde la evitación del riesgo y actuando para no perder? Y más importante aún, ¿qué pequeño cambio, ya sea en el pensamiento o en una acción concreta, se podría implementar desde hoy mismo para empezar a inclinar esa balanza, para empezar a ver más oportunidades y actuar un poquito más para ganar? No tiene que ser algo enorme. Un pequeño paso consistente puede iniciar un gran cambio a largo plazo. Una pregunta muy poderosa para quedarse reflexionando. Con esto, cerramos nuestra exploración de las ideas y la trayectoria de Robert Kiyosaki, basándonos en la información compartida. Un personaje complejo, sin duda, pero con lecciones que invitan a pensar y sobre todo a actuar. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en Aprendiendo de los Mejores. Esperamos que esta conversación haya sido de valor. Hasta la próxima.